la mano. Bueno, ya arranqué a grabar. Un saludo muy especial para todos ustedes que se conectan nuevamente a esta actualización que llevamos a cabo en la María Cano para nuestros egresados y para sus familias. Hoy un tema supremamente extraordinario, gracias pues a todos los servicios de la IPS María Cano y que vamos a continuar con la IPS María Cano durante junio y julio para poder seguir trabajando otros temas supremamente interesantes. Nos acompaña hoy la doctora Sandra Cristina, nuestra psicóloga de cabecera de la María Cano, quien estará presente con nosotros. Estamos realizando la grabación porque mañana vamos a estar compartiendo la grabación a los más de 30 personas que se preinscribieron en la charla y por supuesto para otros egresados que nos han dicho por favor que quede la grabación ubicada, la tenemos en el micrositio de egresados para que ustedes con frecuencia puedan nuevamente, si lo necesitan, volver a ver esta charla, este video. Para nosotros es supremamente importante que ustedes estén aquí y que sigamos compartiendo estos espacios de enriquecimiento para nuestra vida personal y profesional. Además, porque no solamente están diseñados para los egresados o sus profesiones, como lo vamos a ver en el tema de hoy, no solamente para los psicólogos, no solamente para los fisioterapeutas, para los administradores y todas las carreras que tenemos en la María Cano, sino que está abierto para todo nuestro público de egresados y es más, para el público de nuestros egresados y sus familias. Por eso hemos querido plantear unos temas que se vayan engrandeciendo un poco nuestro público y que podamos vincular a las familias. Entonces, con este preámbulo, les agradezco mucho su presencia, que nos sigamos motivando para que sigamos acompañando a cada uno de los procesos que llevamos a cabo en la María Cano. Doctora Cristina, estos son nuestros egresados, sus familias, y bienvenida nuevamente a este proceso de actualizaciones que llevamos desde la oficina de egresados, desde Semilleros Sumando y Contando en la María Cano. Buenas tardes, doctora. Jefe, disculpe, también acerca lo del formulario para que ellos tengan conocimiento cuando se comparta acá por el chat. Les vamos a pedir un grande favor. Estamos tratando de realizar unas investigaciones internas con la Facultad de Ciencias Empresariales, con la Facultad de Salud, y les vamos a pedir el favor de que si nos llenan un formulario muy cortico, Corina se los va a estar compartiendo en el chat y que incluso nos sirve de evaluación para seguir haciendo estos procesos. Entonces, para que Corina lo comparta en el chat. Ahora sí, doctora Cristina, buenas tardes, bienvenida. ¿No se te está escuchando? Está apagado el micrófono. Ahora sí, Ahora siempre sí. pasa. Bueno, ¿me escuchan bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Sí, doctora. bueno, no, primero que todo, muchas gracias a la oficina de egresados por la invitación, pues no solo a todos los servicios de la IPS que han estado en estos días, sino también al servicio de psicología y pues a las personas que están conectadas y pues que próximamente verán pues como el video. Mi nombre es Cristina Rodríguez, pues no sé si de pronto algunos ya me conocen, otros no. Yo soy la psicóloga en este momento pues de la María Cano. ¿Sí me están escuchando bien? Sí se escucha. Sí, se está escuchando bien. Sí, se escuchaba doble. Yo me escucho retorno. Sí, se escuchaba doble. No sé si los demás también la escuchaban igual. Pero ya.
Ya la escuchamos mejor. Ay, qué Sí, me pena, escuchan doctora. con retorno. Lina y Gladys tienen la mano levantada. No sé si van a preguntar algo antes de iniciar la charla. O ya pueden bajar la mano si levantaron la mano cuando pedimos el consentimiento para grabar. Ya Sí, puede qué pena, continuar. buenas tardes, era por eso. No, tranquila. Listo, bueno, no, ya sin retornos, es que me está escuchando. Bueno, no, entonces, como la idea del día de hoy es obviamente hablar de un tema, pues para mí sumamente importante. Yo creo que las emociones personalmente es un tema que a mí me apasiona y los pacientes que han estado conmigo saben que es algo que siempre pongo dentro de la terapia porque es importante empezar a como a evidenciar y a no minimizar estas. Lastimosamente nosotros venimos de pronto de familias y culturas en las cuales en algún momento se negaron o se minimizaron y ahorita pues estamos dando, y sobre todo después de pandemia, con lo que implicó eso, pues creo que es importante darle más relevancia a las emociones, ¿cierto? Pero no es solo empezar y decir, sí, las voy a expresar, sino también aprender a manejarlas, porque las emociones también mal expresadas nos pueden llevar también a comportamientos o a cosas pues, no adaptativas. Entonces, es un tema pues que principalmente pues me gusta mucho. La idea es, yo voy a estar aquí, tengo por aquí por otro lado como el chat abierto, voy a compartir pues como la presentación y la idea es que pues mirar, o sea, ya decidimos si en el transcurso tienen alguna duda o lo hacemos todo al final. No sé, Andrea y Jairo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo creen que es mejor? Dale, no, tranquila, proyectala tú. Listo. Comparte nuestra Voy a tía. entonces, espérenme un momentito. Listo, ¿ya me escuchan ahí? Ay, no. ¿Me escuchan? Sí, Sandra, la escuchamos, pero Listo, todavía bueno, no espera. vemos la proyección. No, no, espérame, es que no. eh, compartir ya. ¿Ahí la logran ver? Sí, ahí sí ya se está viendo. Yo la estoy viendo. Listo. Perfecto, listo. Se me está viendo hasta con los subtítulos aquí. Espérenme. Bueno, entonces como para empezar, pues obviamente primero es importante empezar a mirar y definir pues como qué son las emociones, ¿cierto? Digamos que podemos definir las emociones, uno a veces piensa en emociones y piensa en sentimientos, piensa pues como en lo que sentimos, en lo que nos pasa, ¿cierto? Pero digamos que vamos a definir las emociones porque la idea es entrar en como en detalle un poco, no solo desde el sentir, sino también que, cómo funciona el cerebro, ¿cierto? Ustedes saben que el cerebro es como el control del cuerpo, ¿cierto? El que tiene como el control, ¿cierto? Y por eso pongo aquí la diapositiva, pues como de esta película que pues, creo que la mayoría de personas nos hemos visto, es que es Intensamente, que es de las películas que mejor refleja este tema de la parte de las emociones. Entonces, primero definamos como las emociones, ¿cierto? Porque obviamente para poder aprender a manejar las emociones es importante saber qué son. Nosotros no podemos aprender a manejar algo si no lo conocemos. Nosotros no podemos aprender a manejar un computador si no lo conocemos.
manejar un carro si no sabemos cómo funciona, qué partes del carro están, cómo funciona todo el mecanismo, pues, como del carro, todo el sistema. Entonces, en la parte de las emociones, para aprender a gestionar esas emociones, pues primero hay que crear conciencia, saber qué son y ser conscientes de esas emociones, cómo funcionan en nosotros. Entonces, primero que todo, pues vamos a empezar como a definir qué son, ¿cierto? Entonces, podemos decir que las emociones son respuestas químicas que se generan en nuestro cerebro. Nosotros, digamos, hay un estímulo externo, ese estímulo lo introyectamos nosotros, lo recibimos y crea una respuesta química que a su vez va a generar una reacción, una reactividad, una reacción fisiológica corporal. Y eso lo vamos a experimentar pues ante ciertos estímulos externos que siempre se nos van a presentar y que obviamente van a venir acompañados de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos, ¿cierto? Las emociones son de origen innato. ¿Qué significa que son de origen innato? Que vienen con nosotros, o sea, es como defecto de fábrica, como digo yo, es como un defecto de fábrica, no es que queramos o no tenerlas, nacemos con ellas, igual que con las necesidades biológicas básicas. ¿Cuáles son las necesidades biológicas básicas? El dormir, el comer, la sexualidad, ¿cierto? El hambre, todo eso. Entonces, es importante entender que las emociones también hacen parte de nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque lastimosamente siento que a veces nosotros tratamos como de evitar o decir no las queremos sentir, pero realmente las emociones siendo innatas y siendo adaptativas, porque obviamente tienen una función en la adaptación, en la vida, tienen un papel fundamental en ese comportamiento de nuestra vida en general y tienen unas funciones muy específicas. Y cuando aprendemos a entender esas funciones, es un poco más fácil para nosotros aprender a manejarlas. Es más fácil aprender a manejar algo cuando entendemos algo que cuando no lo entendemos. Entonces, como si ustedes manejan un carro y uno de pronto nunca ha tenido una clase, pero no le enseñan cositas, uno, ay, sí, pero vaya, pues manéjelo, sí, yo sé que tiene un clutch, que tiene, no sé, un manú, pues como la cabrilla, etcétera, pero vaya, manéjelo. Tenemos que entrar a fondo para empezar. Entonces, pues lo mismo pasa con las emociones. Entonces, como les decía, obviamente al ser eso, nuestro organismo siempre va a captar señales del ambiente, las va a procesar y les va a dar una respuesta, ¿cierto? Que irá acorde a diferentes necesidades o mecanismos de efecto. Estas emociones vienen desde ese cerebro pues como más adaptativo y nos ayudan, como les decía, en esa supervivencia. Entonces en la literatura hablan mucho, pues ustedes van a buscar en literatura, en psicología o en cualquier parte, van a hablar de muchas emociones, inclusive se puede decir que en los libros hay diferentes emociones, pero realmente, y dicen que el cerebro es capaz de procesar hasta 27, 28 diferentes emociones, pero realmente la literatura habla de 6 emociones básicas, ¿cierto? ¿Que cuáles serían? La alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, la sorpresa y el asco. Si ustedes ven, inclusive cada emoción está identificada con un color. Y si ustedes recuerdan la película o van a empezar a buscar, obviamente, ¿cierto? Hay un color, por ejemplo, la alegría siempre la voy a identificar como el amarillo, la tristeza siempre va a estar identificada por el color azul, la rabia por el color rojo, el miedo por el color morado, el asco por el color verde y la sorpresa por el color naranja, aunque bueno, no parece naranja ahí, pero bueno, un amarillo ahí. Entonces, ¿por qué los coloco ahí? Para que empiecen a reconocer cuando empiecen a mirar, por ejemplo, esta película, otras cosas, empecemos por empezar ahí, a identificar desde ahí. Entonces vamos a empezar. Si vemos a un lado, pues obviamente las emociones también tienen unas reacciones fisiológicas o una expresión gestual. Dicen que el músculo, la cara tiene alrededor, pues como de cuántos, no sé, 48 músculos como tal. Y cada emoción, aparte de servir para algo y de generar algo, va a generar una respuesta fisiológica. Entonces ahí empezamos a ver como la expresión de cada emoción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo bonito de la parte gestual es que nos ayuda a identificar la emoción, no solo en nosotros mismos, sino en los demás. Y eso es muy a nivel mundial. O sea, si nosotros vemos un rostro con una cara sonriente, que es, digamos, la expresión gestual de la alegría, pues vamos a reconocer aquí, en la China, en Corea, que una persona está alegre, ¿cierto? No, si nosotros vemos una persona alegre o riéndose, no vamos a decir, ve, esta persona está triste. Y inmediatamente vamos a identificar. Entonces eso es muy bonito porque a través de la empatía, que es una habilidad
que acuérdense, que recuerden que es esa habilidad que tenemos para ponernos en los zapatos del otro, entender al otro, podemos identificar las emociones e inclusive las emociones a veces no solo se viven por lo que me pasa a mí, sino que a través de esa empatía nos puede conectar con el otro y cuando personas que son cercanas a nosotros y nos conectamos viven cierta emoción, nosotros también podemos vivir esa emoción y nos sumimos en ella de acuerdo pues a lo que esa persona represente para nosotros, esa persona. Igual con la tristeza, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería como la reacción en la expresión gestual de la tristeza? Pues el llanto, ¿cierto? Entonces, si vemos una persona llorando o con rostro, ¿cierto? Como triste, que siempre colocan la carita, pues con la boquita como así, pues sabemos que va a estar triste y eso es de la empatía, nos va a decir, pues a esa persona le pasa algo. Ya cada quien será libre o no, si ustedes ven en la calle a alguien expresando una emoción, si quieren no preguntarle, obviamente ofreciéndole ayuda a esa persona, porque desde la empatía eso pasa, tú ofreces esa ayuda, te pones en el lugar de esa persona, intentas mirar cómo puedes apoyar a esa persona. Lo mismo con el miedo tiene una expresión muy, muy específica, ¿cierto? Y es, pues, digamos que aquí vemos como en el tercer, acá, como en la tercer rostro, perdón, como esa expresión, ¿cierto? Como, bueno, ¿qué pasa, cierto? Entonces es empezar a mirar, bueno, no es la sorpresa, el miedo acá es este. Entonces es empezar como a revisar. Y lo mismo la rabia, ¿cierto? Entonces es empezar a revisar desde la parte fisiológica y gestual cómo podemos empezar. Entonces vamos a empezar a definir cada una y a conocer qué representa pues como cada emoción. Entonces, yo en este momento me voy a centrar solo en 4, que son la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia. ¿Por qué? Porque son estas las que cuando no tenemos un adecuado control de ellas, nos pueden derivar a emociones secundarias que ahorita las vamos a ver y las vamos a trabajar un poquito. Entonces empecemos por la alegría. Yo siempre en consulta pues les pregunto como a los pacientes qué es la alegría. No sé si de pronto quieren copiar o alguien de pronto quiere definir pues como que si sabe qué es la alegría. Aparte de la definición que hay acá. Bueno, entonces vamos a definir la alegría. ¿Sí? Empezamos a definir la alegría como esa respuesta química que tiene el cerebro y que genera una reacción. Alguien escribió, no sé, es que estoy tratando de ver el chat, pero no he podido. En un momento a ver si logro ver los mensajes por acá. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer la alegría, hablando pues de que si es esa respuesta química que se genera a través de un estímulo externo y que genera esa reacción fisiológica, podemos decir que la alegría es esa emoción, esa reacción que se experimenta cuando hay un estímulo o una situación que nos genera placer, bienestar, que nos genera satisfacción, que nos gusta, lo que nos hace sentir pues como esa emoción, ¿cierto? Y de alguna manera esa emoción nos hace sentir muy vivos y equilibrados. De hecho, dentro de la alegría pasa algo y es que es una emoción que siempre vamos a querer repetir, ¿cierto? Por lo mismo como nos causa, ¿cierto? Nos va a llevar a experimentar esos sentimientos gratos, ¿cierto? Hacia las cosas y a la necesidad de expresarlo y compartirlo e inclusive de volver a vivirlo. Entonces, digamos que de alguna manera la alegría nos lleva a generar sensaciones agradables, ¿cierto? Pero la alegría no se da por sí sola. Como decíamos ahorita, el cerebro, como siendo ese control de todo el cuerpo, obviamente al recibir respuestas o estímulos externos, genera unos neurotransmisores o hormonas. Y detrás de la alegría hay unos neurotransmisores que colaboran para que nos podamos sentar así, tranquilos, felices, ¿cierto? Gratificados, satisfechos. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? Está la serotonina, la dopamina, la endorfina y la oxitocina.
Entonces, ellos cuatro, digamos, estos cuatro neurotransmisores, según ciertas actividades o situaciones, se van activando o se van produciendo naturalmente, ¿cierto? Se producen naturalmente porque el cerebro produce naturalmente ciertas sustancias y ciertas hormonas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la serotonina, ¿qué es de la serotonina? La serotonina se encarga mucho de, de regular, digamos, de reducir el estrés y de regular el estado de ánimo y mejorar el sueño, ¿cierto? Que es una de las cosas, por ejemplo, que se presenta cuando no está esa emoción activa, ¿cierto? ¿Cómo se puede activar la serotonina? Pues la serotonina tiene varias formas de activarse. Entonces, por ejemplo, se me va, meditar, ¿cierto? El deporte siempre, hacer ejercicio siempre va a ser muy funcional porque va a generar diferentes hormonas, inclusive no solo pues la serotonina, sino pues otras como la dopamina, la endorfina, de acuerdo como a la funcionalidad que tengamos con el deporte, hacer cardio, meditar, hacer algo que nos guste, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas siempre va a generar pues como la serotonina. La endorfina es como el analgésico del cerebro, es como la pastillita que, como la que alivia el dolor. Y la endorfina se encarga mucho de regular el estrés e incrementar, perdón, la sensación de placer. Entonces se hace de que cuando estemos viviendo cosas que nos gusten, podamos sentir placer, perdón, con lo que hacemos y que nos lleve a sentir satisfacción por eso. ¿Cómo se activa la endorfina? Pues las endorfinas se activan mucho, por ejemplo, haciendo algo que nos gusta también, el ejercicio, como les dije, escuchar música positiva, comer dulce, pues hay diferentes cosas pues que podemos mirar a través de la endorfina. La dopamina es otro neurotransmisor que interviene en la alegría y que se activa cuando generamos esas respuestas satisfactorias, y es la que se encarga como de la reducción eh, de regular el sistema de recompensa del cerebro. Entonces, cuando logra uno cosas, obviamente, ¿cómo se activa? Entonces, digamos, terminando una tarea pendiente, cuando logramos terminar algo que tenemos pendiente o que está en nuestra lista, un logro, nos genera esa satisfacción de terminar algo del logro como tal. Dormir bien. Sabemos que nosotros debemos dormir de 6 a 8 horas diarias, perdón, que semanales. De hecho, realmente lo ideal serían 8 horas porque el cerebro, pues, digamos, a través de todo el ciclo circadiano, como funciona, hace que nuestro cuerpo esté bien y activo cuando dormimos las 8 horas. Y empezar como desde ahí. Y por último, la oxitocina, que la oxitocina es otra sustancia, otra hormona que se activa y tiene que ver mucho con la hormona. Esa hormona se conoce como la hormona del amor, la hormona del vínculo emocional, y se activa cuando nos conectamos con otros. Yo siempre les digo, pues, como a mis pacientes, nosotros fuimos diseñados para vivir en sociedad, ¿cierto? Pues obviamente, por eso pues, se creó Adán y Eva y la reproducción. Pero, ¿cuál es el problema? Yo siento que está bien vivir en sociedad y entender al otro como un apoyo, como un estímulo desde el apoyo y la compañía, más no desde la dependencia, que ese es otro tema que, pues, que obviamente se trabaja más a fondo, que es el tema de sentir que porque nosotros somos seres sociales, creemos que dependemos del otro, pero realmente nosotros no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos. Pero obviamente cuando hay un apoyo en una compañía van a ser mucho mejor las cosas. Entonces, entender también desde ahí esa parte. Entonces, entonces, ¿cómo se activa esto? Pues obviamente con las relaciones sociales, estando con la familia, con las mascotas, ¿cierto? Cocinando para alguien que queremos. Entonces, yo siempre les pongo pues, en consulta primero como, bueno, venga, identifiquemos situaciones, porque a veces nosotros tenemos muchas cosas en la cabeza, pero realmente no nos ponemos a introyectarnos qué es lo que nos genera cada emoción. Entonces yo, por ejemplo, ahorita les podría poner a cada uno, si quieren en una hojita, escribir, bueno, ¿qué me genera mi alegría? Y empezar a encontrar desde ahí, porque ese es un tema bien importante a la hora de trabajar un proceso de intervención, para cuando tengamos que trabajar emociones secundarias, podamos encontrar esas emociones primarias, sobre todo en especial la alegría, y que nos conecten nuevamente a lo que nos gusta y que nos pueda volver a conectar y la persona no olvide eso. Entonces siempre les digo, bueno,
que te genera alegría y que empiecen a hacer un proceso. Y la alegría en función, obviamente, como yo les dije, cada emoción tiene una función. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque soy de las personas que cree que cuando se está sintiendo una alegría, sobre todo alegrías como la tristeza, el miedo y la rabia, que son alegrías que la gente primero considera negativas. Y yo realmente no creo que las emociones sean positivas o negativas, porque realmente como tienen una función, tienen una funcionalidad. El valor se lo damos nosotros de acuerdo a cómo nos haga sentir eso, igual que la toma de decisiones. A veces la gente dice, es que termina buena, no mala la decisión. No, la toma de decisiones no son buenas ni malas, simplemente tienen obviamente una consecuencia o por decir un resultado cuando se toma, pero hay que tomarlas, porque si yo no las tomo, los demás o la vida las va a tomar por nosotros. Y es lo difícil encontrar, empezar a tomar decisiones desde las emociones también, que la gente cree que están muy desligadas, pero realmente van muy de la mano. Entonces, como función principal de la alegría, ¿qué tenemos? Digamos que podemos encontrar que las funciones de la alegría, dentro de las funciones, está obviamente disminuir el estrés, obviamente regular el sueño, regular el estado de ánimo, genera una mayor autoestima, porque obviamente cuando tenemos una mejor opinión y mejores opiniones sobre nosotros mismos, eso nos va a dar una fuerza más grande para afrontar pues como los problemas. Nos mejora, nos da un mejor rendimiento porque al no haber bloqueos podemos estar más tranquilos y podemos procesar más fácil y podemos inclusive ser más creativos. Mejora el sistema inmune también cuando estamos, pensemos cuando estamos contentos, nosotros difícilmente nos enfermamos cuando estamos bien. Siempre, casi siempre nos vamos a enfermar es cuando realmente no estamos tan bien, ¿cierto? Entonces también eso ayuda mucho a mejorar el sistema inmune, mejora, como les decía, el sueño, obviamente, porque cuando tenemos emociones negativas y está el miedo o el cortisol, que eso lo vamos a hablar ahorita activo, no va a haber un procesamiento, pues, y no va a producir también la melatonina, que es la encargada como del sueño. Dicen que la alegría también ayuda a incrementar la edad de vida, ¿cierto? Que las personas alegres viven más. Hay muchos artículos que hablan sobre eso. Ayuda a combatir también como el dolor y a la final es un reforzador de conductas, porque de alguna forma cuando estamos contentos siempre vamos a querer volver a repetir, como les dije hace rato, esa conducta. Entonces, empecemos a mirar si la alegría es chévere, es rico, pero nosotros tenemos otras emociones que es necesaria sentirlas, como la tristeza. La tristeza va en la misma línea que la alegría. Entonces, a veces decimos que si no conocemos, no sé qué le pasa a esto que está como pantallazos. Digamos que es como dicen, para poder conocer la luz hay que conocer la oscuridad, ¿cierto? Para saber el día hay que conocer la noche. Entonces, lo mismo pasa aquí, inclusive para conocer la alegría hay que experimentar la tristeza. Y la tristeza la podemos definir como esa respuesta química que nos genera una reacción que se experimenta cuando hay un estímulo que nos aflige o nos afecta, ¿cierto? Como les decía ahorita, no tiene que ser solo que me afecte a mí, sino que desde la empatía con alguien que me conecte, si yo veo a alguien triste, yo también puedo sentir tristeza y conectarme desde ahí. La tristeza va muy conectada con las pérdidas, ¿cierto? Va muy conectada con las pérdidas, perder un ser querido, perder algo afectivo, entonces terminar con la pareja, pelear con el mejor amigo, o perder algo importante, sea un logro, perder algo, un logro, o perder un objeto también importante. Entonces empezamos a mirar desde ahí, bueno, ¿qué pasa? Obviamente, si estamos mirando que en la alegría hay una producción de estas hormonas y neurotransmisores, en la tristeza no hay producción. Por eso, si no hay producción de esa satisfacción, de ese placer, vamos a sentir todo lo contrario, vamos a tener un bajón donde no vamos a sentir placer, no vamos a disfrutar lo que estamos haciendo, empiezan esos periodos de tristeza, de llanto, que no queremos nada, que como que no encontramos sentido a las cosas. Entonces, empezamos desde ahí. Y la tristeza tiene una función que a mí personalmente me parece hermosa cuando uno está triste, recurrir a esa función y es generarnos introspección. A veces nosotros nos ocupamos mucho de los demás, qué pensarán los demás, qué eran los demás, cómo pongo contento a los demás y me olvido como de lo que me gusta. Entonces, ay, es que entonces mi mamá quiere que yo estudie eso, pero yo quiero estudiar otra cosa, no, pero yo lo voy a estudiar porque como voy en contra, ¿cierto? Pero yo me he encontrado en el camino personas que lastimosamente, de alguna manera, terminar complaciendo a los otros,
no son felices ellos, y eso les genera una tristeza profunda que termina detonando en una depresión, que eso vamos a hablar ahorita. Entonces, es empezar a revisar. La tristeza nos lleva a preguntarnos, ve, ¿por qué estoy sintiendo eso? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué debo trabajar desde aquí? ¿Qué tendré que también aprender a soltar de alguna forma? ¿Qué tendré que pensar? O sea, o cómo tendré que pensar a pensar en mí y no complacer a los demás, simplemente pensar en mí sin hacer daño, porque yo cuando pienso en mí desde la egosintonía, sin hacer daño a los demás, es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, no caer mucho en el ego, sino tengo que pensar en mí. Entonces, digamos que es importante que cuando estemos así, nos empecemos a preguntar, porque la tristeza obviamente nos lleva a generar esa introspección, a centrarnos a nosotros mismos y a buscar apoyo y buscar esa reintegración. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar a planear de nuevo las cosas que no me están generando bienestar? Entonces, digamos que desde la tristeza, pues pasa esto. Ahora vamos con la emoción del miedo. Entonces el miedo lo podemos definir como esa respuesta que tenemos ante una amenaza, ante una inseguridad. Cuando nosotros sentimos que hay un estímulo que nos genera inseguridad o que nos genera una amenaza incluso real, ¿cierto? Que nos puede poner en peligro, aparece obviamente el miedo. Porque en el miedo hay una hormona, o dos hormonas más bien que se activan, que es la adrenalina a través de la noradrenalina y el cortisol. Y el estrés es necesario, que es el cortisol es el generador del estrés. El estrés es necesario sentirlo, de hecho es adaptativo también. ¿Qué tal que nuestro cuerpo no respondiera al estrés? Imagínense ustedes si están en un lugar donde pueden pasar un peligro, no sé, una balacera o algo, y su cuerpo no les genera ese estrés, ustedes se queden como ahí, ¿cierto? O que ustedes estén en un 10º piso y estén como a punto mirando para el piso y simplemente como, no siento nada, esto no me genera miedo, no tengo nada, se pueden hasta tirar. Entonces el miedo es la emoción más adaptativa que hay y el estrés es necesario sentirlo. De hecho, ese cortisol a veces es necesario. El problema es el exceso de ese cortisol y cuando nosotros lo dejamos mucho divagando o lo sacamos mucho con nuestros pensamientos. Porque una cosa es el miedo real ante una amenaza real. No sé, con esa ciudad tan insegura, un atraco, una bomba, no sé, un incendio, obviamente eso. Pero el problema es cuando esas amenazas o esas inseguridades se vuelven en pensamientos y se vuelven constantes, con pensamientos que ni siquiera van a atentar contra nuestra vida. Entonces pensar en que me va a ir mal en un examen, en que si mi pareja no me está engañando, en que, ¿cierto? Ese tipo de cosas nos va generando. Y el miedo obviamente tiene una función muy específica, que es la protección. Entonces nos invita a protegernos. Y obviamente ahí aparecen 3 mecanismos de defensa, que serían la huida, nos paralizamos o obviamente enfrentamos como la situación, ¿cierto? Empezamos desde ahí. Entonces también tener muy en cuenta eso. Entonces siempre por eso les digo, empieces a pensar qué situaciones los llevan a ustedes a sentir alegría, qué situaciones los llevan a sentir tristeza, qué situaciones de sus vidas los lleva a sentir miedo y qué situaciones los lleva a sentir la próxima emoción, que es la rabia o la ira. Ella tiene varias pues, formas de describir rabia, ira o enojo, ¿cierto? La rabia es esa emoción, esa respuesta que se da en nosotros cuando hay un estímulo que nos genera rechazo, que nos genera impotencia, que creo que es el nivel de tolerancia que podemos tener, nos sobrepasa. ¿Por qué? Pues hay que entrar a indagar con cada uno por qué eso, ¿cierto? Entonces, cuando nos pasa eso, tenemos que empezar a mirar, porque obviamente aquí también el cortisol obviamente se activa desde el estrés y desde eso. Y pasa algo que la rabia tiene una función y es poner límites. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando tengan rabia piensen qué límites tengo que poner conmigo misma, con alguna situación, etc. A nosotros, por eso los límites existen desde pequeños y por eso se habla de pautas de crianzas, porque los límites son necesarios. Piénsense en la ciudad sin semáforos. ¿Qué pasaría en una ciudad cuando, por ejemplo, cuando un semáforo se daña? ¿Cierto? No hay un control, hay un caos porque todos los carros siempre van a querer pasar al mismo tiempo en fin de obtener lo que quieren. Pero cuando hay un semáforo y está en rojo, ojo que es que estos de aquí están pasando, si te pasas, puedes provocar algo. Entonces, mira que los límites son necesarios y los límites, nosotros también tenemos que aprender a ponernos límites con nosotros y a las demás personas. Entonces, digamos que de la función sería pues como esa.
Pero ¿qué pasa? Nosotros decíamos, y obviamente la gente, yo les decía al principio que la gente suele confundir mucho las emociones con los sentimientos, pero realmente son muy diferentes. Vamos a ver, pues, como las diferencias de cada uno. Decimos que las emociones, hacer esa respuesta, o sea, esa respuesta que se da ante un estímulo, normalmente son inconscientes. Aquí me equivoqué. Aparecen rápido, son inconscientes. Aquí tuve un error. Y son inconscientes porque son adaptativas. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cuando la emoción aparece, simplemente aparece como una reacción. Siempre va a tener una respuesta fisiológica, como les hablaba ahorita, ¿cierto? A través de la expresión gestual y a través de unas respuestas también fisiológicas que ahorita vamos a hablar de ellas. Pero esas emociones siempre son transitorias y se tienen con una carga mayor, siempre vienen con una carga mayor a nivel fisiológico. Pero cuando la situación pasa, la emoción pasa. A diferencia de los sentimientos, que los sentimientos, primero, pues obviamente sin emoción no hay sentimiento, van a aparecer después, por lo tanto son más lentas y conscientes, al ser una interpretación de esas respuestas emocionales, y por lo tanto son de más larga duración, más complejas y menos intensas. Entonces yo les muestro siempre como un ejemplo, no lo traje hoy acá, y es como tenemos las emociones básicas, la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia, y cada una de ellas genera uno o varios sentimientos realmente. Entonces, por ejemplo, coloquemos como la alegría. Entonces, yo les pongo el ejemplo. Supongamos que estamos, no sé, concursamos para algo y nos ganamos el concurso, ¿cierto? Pues obviamente en el momento en que nosotros nos llaman y nos dicen que ganamos ese concurso, que tanto, pues obviamente se activa mucho esa, la parte de la adrenalina, de la generación de placer, y el cuerpo empieza pues obviamente a generar inclusive un calor y nosotros sentimos eso demasiado. Si ustedes revisan, cada vez que sienten alegría, hay desde el cuerpo se genera una reacción con una intensidad, una carga, obviamente fisiológica alta, ¿cierto? Listo, súper chévere, pasamos el día, las horas, y como que ya pasó el momento, y al rato o al otro día que nos levantamos y pensamos en esa situación, ya esa carga no va a estar, porque ya en vez de esa emoción va a haber un sentimiento que termina siendo más un estado a largo plazo como de felicidad, de orgullo, satisfacción, y ese sentimiento puede permanecer por no sé, semanas o hasta años, ¿cierto? De acuerdo como a eso. Con la tristeza pasa lo mismo, pues pensemos también en ese mismo ejemplo, pero en la otra situación. Estábamos esperanzados en eso y nos escribieron a decirnos muchas gracias por participar, pero no. Obviamente, desde el logro, acuérdense lo que pasa con la tristeza y el logro y la dopamina, no hay ese sistema de recompensa, entonces hay un bajón y empezamos a tener esos pensamientos que nos llevan inclusive a tener de por qué no pasaría, a sentirnos mal, ¿cierto? Entonces es normal, podemos llorar de la frustración también nos puede hacer llorar y nos sentimos como mal. Pero conforme pasan los días, esa emoción va cambiando un sentimiento más como de desesperanza, de melancolía, de aflicción, de nostalgia, ¿cierto? Entonces, es decir, que es pensar entender que las emociones y los sentimientos son muy diferentes. Igual con el miedo. Entonces, el miedo genera sentimientos como desconfianza, preocupación, nervios, y la rabia, resentimiento, indignación, a veces hasta fastidio, ¿cierto? Nos sentimos fastidiados con las situaciones o con personas que nos hagan sentir ese tipo de sentimientos, ¿cierto? Entonces, como yo les decía ahorita, obviamente esas emociones primarias que son adaptativas, que no controlamos, que simplemente aparecen y que tienen que aparecer, cuando esas emociones, digamos, de alguna manera no se expresan o se expresan de la manera que es o de manera adecuada, pueden dar paso a las emociones secundarias. Y las emociones secundarias obviamente aparecen a través de la adquisición del lenguaje. Yo siempre le digo, sobre todo a los papás, nosotros empezamos 2 o 3 años a adquirir el lenguaje, signos, significantes, ¿cierto? Empieza a aparecer el razonamiento, como en la parte lógica, el razonamiento, corteza cerebral se activa y empezamos a interpretar las cosas. Cuando eso pasa, eso da paso a que podamos, de alguna manera, interpretar a nuestro modo e inclusive podamos manipular. Entonces a mí me dicen, ay, es que un niño de 2 o 3 años no es capaz de manipular, ¿no? Si un niño de 2 o 3 años ya tiene introyectado el lenguaje y esa forma de interpretar, un niño de 2 o 3 años y de ahí en adelante puede manipular.
Y de hecho los seres humanos y los adultos lo hacemos muy constantemente. A veces no con fines como de generar daño, a veces inclusive con fines como simplemente que nosotros creeríamos que no van a ser muy tóxicos o que es una causa, una pequeña causa, pero los seres humanos tendemos mucho a veces a la manipulación, ¿cierto? Y es importante empezar a mirar eso, porque realmente desde ahí entra mucho el ego también. Entonces, cuando esas emociones no son trabajadas adecuadamente, no son procesadas, y cuando esas emociones primarias, de alguna manera, explotan de una manera que digamos que no se da en un estado normal, sino que se presenta como mucho más y no tenemos ese control, ahí es donde decimos que podemos decir, o digamos que se están presentando emociones secundarias. Entonces, ¿cuáles son las emociones secundarias? Que las emociones secundarias pueden llegar a ser patológicas, ¿cierto? No adaptativas, nos empiezan a generar, digamos, como desencuentros con la sociedad, con el mundo actual, con lo que vivimos, nuestra área social, todo. ¿Cuáles serían esas emociones secundarias? Pues, por eso se les puse dentro del mismo color. Cuando, digamos, una emoción como la alegría no se transmite adecuadamente y se siente en extremo y no hay de alguna manera, un control sobre eso, se dice que se puede presentar una manía de euforia. Yo me imagino que ustedes han escuchado mucho el término de trastorno afectivo bipolar. Una persona con trastorno afectivo bipolar es una persona que tiende de alguna manera a sentir dos emociones secundarias como son la euforia y la depresión, la apatía. Entonces tiene momentos en que se activa esa manía y no hay control. Digamos que si vamos a hablar de la manía, podemos decir que es un estado anormal y elevado de la alegría, ¿cierto? De excitación, que nos lleva también a un nivel energético que a veces no podemos controlar y que de alguna forma nos presenta una labilidad emocional. Entonces, cuando esas emociones se presentan en demasiado extremo, podemos perder de alguna forma la empatía, ¿cierto? Entonces, nos cegamos y perdemos la empatía y no somos conscientes y simplemente nos disparamos, como por así decirlo. Genera tanta adrenalina en el cerebro que no somos capaces de darle control a eso como tal. Y eso puede dejar de ser sano, porque inclusive eso nos puede llevar, la manía nos puede llevar a algo como son las adicciones. Piénsese en una situación, digamos, que uno diga me genera alegría, es que a mí me genera alegría, yo cuando estoy triste y quiero estar alegre y tal, voy y compro ropa, voy y compro algo. Y me fui para el centro comercial y me compré la ropa, pero no fue suficiente, no tuve un control, no hay un manejo y me gasté toda la tarjeta de crédito, todo lo que tenía, ¿cierto? Pensemos en situaciones como las adicciones también, obviamente, pues lo que son, pues, consumo de sustancias psicoactivas o alcohol. Entonces, no, es que eso me quita el estrés, pero si no sabemos controlar y empezamos y todos los días nos vamos a quitar el estrés y vamos a tomar, eso en algún momento nos crea algo que no vamos a poder ser capaz de nosotros como controlar, que se nos va a ir de las manos, no va a haber un control como tal. Disculpe. Listo. Entonces, desde la manía pasa eso, que si no damos, nos va a generar. Entonces, las personas, como les decía, con trastorno afectivo bipolar, viven esa manía. Entonces, son constantemente, si hay personas que de pronto estén aquí, que tengan y sufran de diagnóstico de afectivo bipolar, sabe lo que estoy hablando, y los que no, también ayudar a entender un poco, porque a veces no entendemos, y a veces nosotros hasta usamos malos términos. Vemos una persona ciclotímica, de pronto con cambios de ánimo, que a veces puede pasar, y todas las personas los tenemos, no, qué bipolaridad, pero realmente el trastorno afectivo bipolar va mucho más allá, ¿cierto? Y también presenta la depresión, porque la depresión de por sí es esa emoción como la tristeza que no hay un control. Entonces, cuando presentamos alguna pérdida y pasamos en el tiempo y no logramos controlar y esas sensaciones de tristeza, de poco placer nos va llevando a ya no querer ni siquiera responder a nuestras actividades, que no nos importe si vamos a la universidad, que no nos importe si nos echan del trabajo, digamos ese poco control, esa poca importancia a lo que la vida está, esas estrategias de afrontamiento que tenemos que tener, es donde uno empieza a mirar, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, un duelo, a veces me preguntan, ay, ¿cuánto dura un duelo? Es que no sé, un duelo es muy difícil decirlo, pero es importante entender que un duelo tiene su tiempo, pero que la vida sigue. Y si yo me tengo que dar tiempo para vivir, también tengo que darme tiempo para continuar con la vida, aún con ese dolor, que es la diferencia, ¿cierto? Aprender a continuar con nuestra vida, aún con ese dolor que podemos estar sintiendo, aprendiendo a estar ahí y no decir, ay, es que ya se me quitó, no. Es importante aprender a vivir y a entender la tristeza y a vivir con ella a veces si es necesario. Entonces, digamos que entonces la depresión sería otra emoción que es secundaria a la depresión. ¿Cuál sería la emoción secundaria al miedo? Yo les decía ahorita, cuando esos estímulos sabemos que nos genera, ¿cómo se dice? Una inseguridad o algo para nuestra vida, pues listo, podemos estar hablando de un miedo innato. Pero el problema es que eso, a veces ese cortisol se va quedando, y el problema del cortisol cuando lo sacamos tanto porque empezamos a preocuparnos por cosas que tal vez no nos van a afectar nuestra vida y no nos van a generar la muerte, no nos van a generar peligro como tal, pero nosotros creemos que sí, y ese cortisol está constantemente, ese empieza a hacer mella también en el cuerpo, entonces nos empezamos a enfermar. Pero yo les decía, el cuerpo habla, el cuerpo, ese es el instrumento más bonito que tenemos. Cuando ustedes tienen un dolor, ay, ¿qué me pasa? Tengo que ir al médico porque me está doliendo algo. Lo mismo pasa acá, preguntémonos qué pasa. ¿Será algo realmente orgánico o será una emoción o algo que se está generando desde ahí? Entonces, cuando ese miedo es más mental, ese miedo está más constante, esa inseguridad se da a través de cosas que ni siquiera nos debería generar como miedo como tal, se genera la ansiedad, que es la emoción secundaria. Y el problema de la ansiedad es que esa inseguridad en extremo y no manejándola adecuadamente, nos lleva a tener, obviamente, estados, entonces, trastorno de pánico, ciertas cosas que nos va a generar también dificultades para digamos, con nuestro entorno, con nuestra vida diaria, etc. Y por último, tenemos de la ira, la emoción como emoción primaria, cuando no se trabaja adecuadamente, está la agresividad. Y la ira tiene un factor, y es que la ira siempre va a tender a la destrucción. Ya vamos a hablar un poco a nivel de cerebro, digamos, neuroanatómico y cerebral, cómo se viven esas cosas. Pero piensen que cuando uno tiene rabia, uno automáticamente siente como la necesidad, como destruir, como necesito, como de daño. Y no está mal tener rabia, porque acuérdate que la rabia es, hey, yo tengo que poner un límite, eso me está sobrepasando. El problema es cuando esa agresividad se vuelca hacia nosotros o se vuelca hacia alguien más, es donde podemos empezar a tener dificultades. Entonces, por eso es importante empezar a diferenciar. Yo siento que cuando uno sepa que está en un episodio de manía, o en un episodio de depresión, de ansiedad o agresividad, es bueno preguntarse qué está pasando ahí. O sea, cuando ustedes vean que esas emociones primarias se les están saliendo de las manos y se les está generando dificultades en su entorno, en la parte académica, en la parte laboral, de pareja, lo que sea, es importante preguntarse a tiempo para evitar llegar a una depresión mayor. Pueden haber episodios depresivos, pueden haber episodios ansiosos, inclusive, digamos que los seres humanos tenemos inclusive rasgos, ¿sí? Digamos que el psicoanálisis inclusive habla que los seres humanos tenemos 3 rasgos, digamos, pues, neuróticos, psicóticos o perversos. Y dentro del neurótico está un rasgo de ansiedad, siempre el rasgo ansioso, que siempre vamos a estar en medio de todo. Dicen que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Y a veces nos quedamos mucho en el pasado, en lo que pasó, o en lo que va a pasar que ni siquiera ha pasado. Y nos desubicamos del presente, que inclusive en psicología, pues si hay alguno aquí en psicología, en la parte humanista, hablan del aquí y el ahora. Y hay un dicho muy bonito pues que hay, que cada día trae su afán. Y el problema es que nosotros queremos como adelantarnos. No, chicos, a veces se puede, a veces no se puede. ¿Cierto? A veces siempre te van a pedir a ti 1000 cosas, pero también tú tienes que mirar en la capacidad que estás o no. Y no porque no puedas dar esos resultados, sino que también hay momentos y hay tiempos, ¿cierto? Y yo creo que también a veces es importante dar un pare y decir, ¿qué puedo dar en este momento y qué puedo? O sea, ¿qué es importante, qué es urgente y qué es importante? Entonces, dentro de la urgencia, trato de darle trámite y lo importante va quedando, pero es empezar a mirar. Y nosotros tenemos un problema, es que siempre queremos complacer a los demás. Entonces, en un trabajo nos piden, mejor dicho, si nos dicen que trabajemos 16 horas, le trabajamos 24. Y si trabajamos 24, ellos van a querer que trabajemos 38, ¿cierto? Y ojo,
que es que para eso también hay unas horas de sueño, hay unas horas de ocio y hay unas horas también, pues obviamente para la productividad. Y es ahí cuando no logramos entender eso, donde se puede presentar como todo esto. Yo les decía que obviamente siendo el cerebro ese control, pues obviamente es importante entender un poquito cómo funciona el cerebro con las emociones. Recuerden pues que dentro del cerebro obviamente se presentan sinapsis, ¿cierto? Entonces las neuronas se van conectando, se van enviando información, etc. Y tenemos un hemisferio izquierdo que obviamente se encarga no solo de toda la parte derecha del cuerpo, sino que se encarga de todo lo que es razonamiento, o sea, corteza cerebral, ¿cierto? Lenguaje, lo verbal, lo concreto, lo simbólico, la escucha, lo lógico. Y está el hemisferio derecho, que aparte de encargarse de toda la parte izquierda del cuerpo, se encarga de las emociones, de la orientación espacial, de la creatividad, de lo no verbal, de lo atemporal, ¿cierto? Sistema límbico. Y el sistema límbico, que es el que se encarga de generar esas emociones, es una área del cerebro que tiene a su vez varias subáreas y de alguna forma esas subáreas también tienen unas funciones. Entonces, dentro del sistema límbico se encuentra la amígdala cerebral, la glándula suprarrenal, el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, el giro del cíngulo, y cada una de ellas tiene una función. Yo se la voy a decir aquí de manera general para que logren entender un poquito, pero no me voy a adentrar pues como mucho a eso. Sabemos que, por ejemplo, cuando el estímulo externo, entonces digamos, no sé, una situación externa se presenta, se recibe a través de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la que se encarga de recibir esa información externa, ¿cierto? De recibirla y de generar a través de esa, integrarla con las emociones. Que quien genera y media la generación de emociones, lo que es el hipocampo, perdón, no, el hipocampo es de los recuerdos, el hipotálamo, ¿cierto? El tálamo. Entonces el tálamo empieza y obviamente genera las emociones. De alguna manera recuerda gracias al hipocampo, porque el hipocampo es que se encarga de recordar, por eso cuando recordamos cosas que nos pasaron podemos volver a sentir esas emociones. Y obviamente le genera el giro del cíngulo, es el que se encarga como de procesar esa información, de volverla ya a través de la corteza cerebral, como de generarle interpretación como tal. Y la corteza cerebral, como les decía, o prefrontal, se encarga de toda la parte del razonamiento. Por eso se dice que hay una relación entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces, ahí hay un dibujito que mira que habla de la corteza cerebral, que es cerebro racional, reflexión, pienso, ¿cierto? El cerebro límbico de las emociones, sentir, y ese cerebro reptiliano que a través de la supervivencia, el cerebro instintivo del actuar, de la conducta. Ahorita que vamos a hablar dentro de, no sé si ya, no, ahorita que hablaré como dentro del manejo de las emociones, hay algo que se llama el registro de pensamiento. Y que por eso, digamos que de alguna forma, es que ese registro es importante llevarlo. Porque cuando empiezo a mirar, bueno, una situación, ¿qué me lleva a sentir? ¿Qué me lleva a pensar? ¿Qué me lleva a sentir? ¿Y qué me lleva a actuar? Es importante empezar a mirar esos pensamientos, cómo están esos pensamientos de alguna manera son adaptativos o no tan adaptativos y se presentan en forma de distorsiones cognitivas, errores que comete nuestra mente al hacer. Y empezamos a mirar, ¿cierto? Y a nivel también corporal, como les decía, obviamente se presenta como las emociones también presentan un calor, porque ¿qué pasa? Vamos a colocar un ejemplo. Entonces, supongamos que, bueno, pensemos en una situación, por ejemplo, no sé, adaptativa. Bueno, digamos, no sé, hay un incendio, se está presentando un incendio, ¿cierto? O se está quemando la casa. Obviamente, el cerebro, yo siempre les digo a mis pacientes como el chapulín colorado, las antenitas de vinil, que digamos la glándula suprarrenal es la que se encarga de activar ese cortisol, ¿cierto? Como decir, hey, ojo que algo está pasando, vaya, ¿cierto? Y se activa, así como cuando nos sentimos felices o con placer se activa la serotonina y todo, aquí se activaría pues como el cortisol. Y ese cortisol empieza a viajar por todo el cuerpo. Entonces el cortisol empieza a viajar, por ejemplo, por la parte circulatoria y empieza a bombear rápido la sangre. Entonces empezamos a sentir un bombeo rápido, empezamos a sentir inclusive en medio de eso como nos vamos calentando
y llega inclusive pues como al corazón, donde empieza a bombear, entonces hay una agitación, entonces uno dice, siento como que el corazón me late, ¿cierto? Me late como a mí, tengo como taquicardia, ¿cierto? Luego sigue y puede llegar a la parte bronquial y ahí se conecta, entonces digamos con los bronquios, y lo que hace es, obviamente en medio de todo, digamos, se contrae, hay una contracción. Empezamos a sentir como la respiración, una hiperventilación. Sigue con la parte endocrina, pues eso no tiene un orden, pero se puede presentar así. Y la parte endocrina, que es toda la parte del estómago, empieza, entonces empezamos a sentir como un dolor, un malestar, un vacío. Uy, a unos a veces como no le da hasta daño de estómago, ¿cierto? Esa situación. Puede, digamos, llega la glucosa y se conecta con los músculos y genera una contracción, por lo cual obviamente vamos a tener los músculos contraídos y nos va a generar como, uy, cierto, como que Dios bendito, que mejor dicho, se tensa como tal. Genera, obviamente, en esa hiperventilación, esa taquicardia, puede generar temblores, puede generar sudoración, y a nivel cognitivo, digamos que el cerebro tiene como una portica y hay un cierre, entonces si se cierra, como peligro, obviamente, mecanismo de defensa, no hay producción de nada. Entonces, digamos, todos los procesos cognitivos como la atención, la memoria, la concentración, ¡pum!, se pierden, pues se pierden momentáneamente, como que no se activa. Entonces, por eso, si estamos, por ejemplo, ante la presencia inclusive de un examen, pensemos en en un miedo no real como un examen, que uno dice, pero la gente, ¿por qué le genera tanto pánico un examen ni que lo fuera a matar a uno? Pero es por los mismos pensamientos, son los pensamientos automáticos. Si yo empiezo a pensar, no me va a ir bien, voy a perder, me va a salir mal, se me va a olvidar, esos pensamientos automáticos negativos van a estar con ese cortisol y van a generar todo eso. Entonces, por eso nos bloqueamos y a la final, así hayamos estudiado, nos vamos a bloquear y no vamos a ser capaces de presentar el examen. Entonces es importante empezar a mirar, y a nivel corporal se genera también como una energía. Entonces miremos que, como vemos ahí con la alegría, mire que la alegría, que es happiness, se presenta como todo como amarillito, hay un calor corporal, la adrenalina se siente. Entonces revisemos, como hablamos ahorita, de una situación que nos genera alegría, es como, ¿cierto? Es esa adrenalina que no sabemos ni cómo controlar, se siente por todo el cuerpo y es esa excitación que se presenta como tal. Con la tristeza, sadness, si ustedes ven, al contrario, de hecho no se presenta tanto calor, como no hay activación de esas hormonas ni nada, se siente. Y de hecho, si ustedes tocan el cuerpo de una persona que constantemente está triste o deprimida, puede estar fría, no va a tener ese calor, ese calor que sentimos los seres humanos, ¿cierto? Que tenemos normalmente, tibio, cuando estamos bien, se siente es como lo contrario. Con el miedo, que es el segundo fear, se concentra mucho como en la parte, como acá, como en la parte bronquial, ¿cierto? Entonces, por eso es que hiperventilamos, y cuando estamos con trastorno de pánico y decimos, no, ¿qué sientes en un trastorno de pánico, en trastorno de ansiedad? No, yo hiperventilé, no soy capaz de respirar. Empezamos desde ahí, ¿cierto? Entonces, mira qué bonito es empezar a identificar también por qué esas reacciones fisiológicas cuando sentimos estas emociones. Y con la rabia, si se dan cuenta, mira que está en amarillito y naranjadito en la cabeza, también toda esta parte de los brazos. Porque obviamente si tenemos a la destrucción, nosotros pensemos cuando tenemos rabia, ¿no? Como que quiere pegar, o no, como que necesito sacar esta energía. Y uno inclusive dice, uy, me hierve la cabeza, o sea, uno siente como que estuviera hirviendo, como si estuviéramos en el punto de ebullición una olla, nuestra cabeza la sentimos así, y es una exaltación también de la parte, obviamente, de respiración. Entonces, es importante porque empezamos a dar sentido a lo que pasa con esas sensaciones cuando sentimos esas emociones. Entonces, de manera general, eso es lo que pasa con las emociones, ¿cierto? Lo que pasa en nuestro cuerpo, lo que pasa en nuestra mente, lo que pasa a nivel también de conductas. Entonces, acá es importante empezar a mirar. Ya sabemos para qué son las emociones, por qué funcionan, por qué son adaptativas. Ya estamos diciendo, bueno, ya voy a empezar a revisar, y cada vez que la sienta ya no voy a pelear con ellas, porque nos pasamos peleando con las emociones. Yo no quiero sentir eso, yo no quiero sentir rabia, no. Entonces, venga, yo tengo rabia, es que la rabia es adaptativa, venga. Yo tengo rabia porque estoy sintiendo, uy, ¿qué pasa? Uy, es que yo tengo rabia porque es que, no sé, mi pareja siempre, o sea, siempre, o tengo una amiga que siempre que ponemos, siempre me llega tarde. Entonces yo les digo, venga, la primera vez que les llega tarde, ¿es culpa mía o no? No, porque el control no lo tengo yo.
Yo no tengo el control de saber que una persona me va a llegar tarde. Pero si ya hay un conocimiento previo de que esa persona es incumplida y las otras veces te repite lo mismo, ahí como de quién es ese tipo, o sea, quién es el que tiene que empezar a revisar. ¿Ella o yo? Uno diría, ella, sí, pero si ella no quiere cambiar, la persona que tiene que revisar lo que le causa eso, entonces, uy, yo tengo rabia, entonces tengo que poner límites. ¿Qué límites? Ah, bueno, yo siempre les digo, a una persona que le cueste manejar el tiempo y que sea incumplido, entonces mira a ver, la llamas o simplemente no la esperas, pero tú le pones control a la situación. Tú sí puedes controlar la situación, no me llegas, que pusimos una hora, yo me fui, chao, me fui a lo mío. Si la persona se enojó, no es que es tu asunto que llegues tarde, yo estaba a tiempo, yo tengo que continuar. Entonces es importante, por eso les digo, revisen, hagan la tarea de cada uno, sentarse a mirar con cada emoción, qué situaciones se las generan y empezar a revisar con la alegría, con la tristeza, entonces, qué se las generan, qué tendrán que trabajar ahí, qué tendrán que centrarse en ustedes, con el miedo que tendrán que aprender a protegerse desde ahí a trabajar y con la rabia que tendrán que aprender a controlar. Entonces, ya para terminar, ya digamos que vamos a hablar de unas técnicas, que eso se hace mucho en psicoterapia, para el manejo de emociones. Entonces, lo primero es los ejercicios de respiración. Ahorita esas terapias de tercera generación como el mindfulness están siendo muy efectivas por lo mismo, ¿cierto? Porque obviamente, ¿qué pasa con la respiración? En el momento en que hablamos ahorita con el cortisol ahí en el cerebro hay algo que se llama la epinefrina y la norepinefrina, que es el que se encarga de regular la respiración, inclusive la presión arterial. Entonces, cuando el cortisol se activa, entonces, por eso es que empezamos y se activa esa respiración y nos agitamos. Entonces, los ejercicios de respiración van a hacer que lleguemos nuevamente como a unos niveles normales de cómo tengamos que hacer. Entonces, yo siempre les digo, ejercicios de respiración, ¿cómo se hacen? Súper fácil. Primero, traten de estar en un lugar tranquilo. Conéctense desde el momento también, que no haya bulla. Piensen en frases como que los lleven también a estar tranquilos ustedes. Y la idea es con la respiración es aprender a cómo estamos respirando. Yo siempre les digo a mis pacientes, ayúdense con las manitos colocándola en el abdomen. Se supone que si yo inhalo, si le estoy entrando aire al cuerpo, el abdomen debería obviamente aumentarse, ¿cierto? A veces me pasa que me llegan y como que se contraen, y sobre todo personas que, pues, digamos, en el gimnasio, que a veces se acostumbran mucho a sostener y a sostener y que retengan como la respiración, pero como apretando el abdomen. Entonces es importante empezar a mirar ahí, pero realmente el ejercicio correcto dentro de la respiración consciente es inhalar, y aquí al inhalar sepamos que ese abdomen se está aumentando, pues se está inflando, que va a generar mucho más, ¿cierto? Entonces, inhalamos muy despacio, ¿cierto? Por la nariz. Cuando inhalamos, sostenemos 5 segunditos y cuando vamos a soltar, soltamos lo más despacio por la boca hasta que terminemos. No hay afán. Yo siempre los mando a hacer ese ejercicio las primeras veces y esos ejercicios son muy funcionales. Los que lo han hecho saben que esos ejercicios sirven y es que esos ejercicios no se inventaron por sí, se hicieron porque tienen una función. Y después de realizar esos ejercicios, ya luego enseño lo que es el entrenamiento de relajación de Jacobson, que es más progresiva, que es tensión muscular, que ahí ya ayuda mucho a los músculos. Entonces, ¿qué pasa desde ahí? ¿Cómo hacemos eso? Ese es un ejercicio que yo siempre hago con los pacientes en consulta. Entonces, empiezo a generarles, entonces, a tensionar cada parte del cuerpo, a que aprendan a identificar. Entonces, por ejemplo, tensiono los brazos, que donde me genera como el malestar, ¿cierto? Pero el momento de tensionar no se hace solo, sino con esos ejercicios de respiración. Entonces, inhalo, tensiono, sostengo la tensión y la respiración, y al momento de soltar la respiración, voy soltando despacio la tensión y me voy relajando. Y la idea es que ustedes vayan encontrando qué les genera eso en el cuerpo cuando eso pasa. Si ustedes buscan eso, lo pueden encontrar en internet, ¿cierto? Dentro de la técnica también para el manejo de emociones está el registro de pensamientos, que fue el que les hablé ahorita. Y digamos que es así, ¿cierto? Uno le entrega la hojita en blanco a la persona. Entonces coloca la situación, la emoción, aquí está al revés. Yo siempre les entrego la situación, el pensamiento, la emoción y la reacción, que es la conducta. Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido ahí. Entonces, por ejemplo, digamos, yo ya siempre les digo, piensen en todas las situaciones que se les generó malestar. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, iba por la calle, vi un amigo y no me saludó.
¿qué pensamiento tuviste sobre eso? ¿Cierto? Entonces, la persona puede decir, no, es que, si ve, no sé, algo pasó y de pronto ya no le caigo bien y ya no me quiere hablar, o yo como he sido de buen amigo, que injusto es que ni siquiera me salude, ¿cierto? Que eso pertenece a las distorsiones cognitivas, que después de esto y después de trabajar el tema de emociones, yo ya trabajo en consulta, que tiene que ver con esos errores de pensamiento. Distorsiones como, por ejemplo, ahí dice falacia de justicia, y es creer que porque nosotros nos portamos así, las personas tienen que portarse como con nosotros, las expectativas. Las expectativas hay que soltarlas. Yo soy, pero el resto del mundo no tiene que ser. Yo hago, y yo hago en la medida. Si eso ya no me está generando, eso es lo que tengo que revisar, hasta dónde pongo un límite. Ahorita estaba con alguien y hablábamos me decía, es que yo soy muy noble, pero esa nobleza a veces como que me genera mucho porque se aprovechan de mí. Entonces yo le decía, a ver, es que hacer cosas, o sea, ser noble no es malo. El problema son los extremos, claro. Si en esa nobleza tú siempre das, no tienes un límite, la gente, mucha gente, no siempre, no todos, van a poder tomar provecho de eso y claro, tú vas a ver eso como una ventaja para el resto. Entonces, ¿yo qué hago? Es que eso me genera mucha rabia, ponga límites. Entonces, también aprende a revisar en qué momentos esa nobleza se da, cuando pone límites, hasta dónde, hasta qué cierto punto. Entonces, mira que después de ese pensamiento, la emoción, claro, es la molestia, qué rabia, como que no me saludó, qué ira, pues como le ocurre, si yo siempre lo saludo, tal. Y la reacción, obviamente fui y me desahogué con la pareja y le decía, no, qué mal amigo. Y luego voy a hablar con la persona, es que yo no te vi. Entonces, empecemos a revisar eso y ese registro de pensamiento nos va a ayudar. Obviamente en terapia va a ser mucho mejor porque se entra en cada cosa y con el profesional, obviamente, vamos a entrar. Los profesionales en psicología tenemos un problema y es que obviamente queremos también hacerlo todo, pero acuérdense que nosotros a veces tampoco vamos a ser objetivos desde lo que queremos, por eso nosotros también tenemos que ir a terapia. Entonces, obviamente a veces desde el conocimiento va a ser fácil y vamos a aprender, pero otras veces sí vamos a necesitar ese apoyo. ¿Listo? Otra técnica es el stop o parar de pensamiento, que tiene que ver mucho con, ¿cierto? Cuando tengo un pensamiento muy continuo, para, ya no más, no voy a pensar más en eso, voy a mirar, voy a cambiar inclusive ese pensamiento, porque de alguna manera con el registro lo que se busca es identificar esos pensamientos, esas distorsiones que se vuelven no adaptativos, que nos generan malestar, por unos pensamientos más adaptativos, reales y más positivos. Y ese stop también tiene que ver mucho como, no más, no vas a pensar más, vamos a tratar de intentar cambiar el pensamiento, hacer esa parada. Las autoafirmaciones en las instrucciones y las autoinstrucciones también van muy de la mano, es de empezar a darse como, no hablar desde lo negativo. Yo siempre les digo, no sé si seré capaz, no, voy a ser capaz, voy a hacer el intento de hacerlo lo mejor posible. Siempre que esas afirmaciones o instrucciones, hablemoslo de manera positiva, no de manera negativa. Y por último, pues obviamente, la idea también, a pesar de tener todo eso, buscar la ayuda de un profesional para poder ayudarnos como con eso e ir más allá, pues como a revisar. Entonces, pues como para eso, pues recuerden que desde la IPS tenemos diferentes servicios, como es el de psicología y otros cuantos, que estamos abiertos al público, obviamente también para ustedes, para cualquier persona. Acuérdense que nosotros atendemos población mariacano, egresados, estudiantes, ¿no? Profesores, administrativos, también familiares, pero también externos. Entonces la invitación es a preguntarnos y a empezar a mirar, porque a veces nosotros decimos, cierto, como que no, yo no necesito ayuda, pero a veces sí la necesitamos, a veces debemos de dejar ese ego de un lado y decir, y por más profesional y hasta en psicología que uno sea, uno a veces necesita el apoyo y la ayuda de un externo que te ayude a ver de una manera más clara y más objetiva lo que pueda estar pasando y a tramitar. Y recordar que las emociones no es eliminarlas ni minimizarlas, es aprender a sentirlas, pero también aprender a manejarlas. Entonces, ya con esto pues como concluyo. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta. Hola. Hola, hola, no, por mi parte, muy interesante el tema. No tengo preguntas hasta el momento. Yo les pregunto, ¿en algún momento vieron toda la presentación o no? Que estoy mirando acá. ¿O se cortó? Hola, buena noche. Hola. Mi nombre
Lady. Hola, Yo Lady, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Muchas gracias. Yo fui la que escribí porque en algún momento dejé de ver la presentación. Entonces, no sé Ay, si... no puede ser. Bueno, igual de todas maneras, si desean, yo se los puedo compartir pues con ellos y que se los manden como con el resto para que la tengan también, no hay problema, ¿cierto? No, no tengo problema, no sé, como estaba con la presentación completa, no me di cuenta. Perfecto, pero no supe pues si fui yo sola, porque pregunté No, ¿y en en el qué, chat. en qué diapositiva quedamos? Yo vi hasta las emociones secundarias, que estaban en colores, la manía y la euforia de amarillito, que estaban los personajes de la película Intensamente. Y al lado Ok, derecho estaba ahí la logran Annie. ver, sí, no, digamos que ahí la logran ver. Sí, ahí sí. Listo. Sí, ahí pasamos a las emociones de los sentimientos, que fue lo que les dije, las emociones secundarias. Ya Hasta dentro de ahí. la neuroanatomía les explicaba un poco, ¿cierto? Y por eso aparecía el cerebro, bueno, es que no lo vieron. Y digamos estas, como estas foticos, y ya la reacción, claro, por eso cuando les dije lo del cuerpo, lo de la parte corporal, no me entendieron. Mira que aquí hay cinco figuritas con la parte pues como de calor corporal en cada una de las emociones, ¿cierto? Y ya al final las técnicas pues que son los ejercicios de respiración, el de entrenamiento de Jacobson, el registro de pensamiento, el de parada de pensamientos, las afirmaciones o a buscar la ayuda de un profesional. Ahí les había puesto un ejemplo de registro de pensamientos. Yo no tengo problema, yo se los puedo compartir inclusive tipo así PowerPoint o PDF para que lo puedan tener y lo tengan ahí si quieren. Perfecto, muchísimas gracias. Yo Listo. quería aprovechar para agradecerle porque es primera vez que de tanto tiempo intentando entender muchas cosas, es primera vez que lo escucho tan concreto sobre las 4 emociones principales y relacionadas con las emociones o los sentimientos y el origen de lo que nos puede estar causando esos sentimientos. Entonces le agradezco mucho por la información. No, con gusto. Y esa es la idea. Yo por eso les digo siempre, yo quiero que de todas maneras ahorita estamos en un momento que después de pandemia, yo creo que ya debemos de dejar, porque es lo que yo les decía, es muy difícil aprender a manejar una emoción si no la conocemos a fondo. Yo trato de ser como muy concreta, muy coquito, porque a mí también me costó, pues obviamente aparte de psicóloga, soy humana, y entender también a veces ciertas emociones en mi vida por ciertos eventos me costaba mucho y me generaba mucha ansiedad. Pero cuando uno logra entender, no quiere decir que yo no las voy a sentir, obviamente tienen que estar. Y de pronto en algún momento van a vivir un episodio de ansiedad, pero cuando uno ya conoce, uno le genera un poco más de calma y no se angustia tanto, ya no genera tanta angustia desde que cuando uno desconoce eso. No sé si tienen alguna otra pregunta, algo. Ya, no hay más preguntas. No sé si Andreo está ahí. Listo, no, pues si de pronto no hay más preguntas, igual, de todas maneras, yo pienso que todos los que están acá o tan tienen acceso pues a la IPS, a mi correo, digamos mi correo, cualquier cosa que necesiten pueden llamar o me pueden escribir. No lo puse ahí, mi correo es sandra.rodriguez@fumc.edu.co, cualquier duda. Y si en algún momento necesitan también de algo, pues obviamente las puertas de la IPS están abiertas para cualquier duda, cualquier asesoría también que se pueda presentar a nivel pues de la parte emocional. Entonces yo les agradezco mucho y quedo pendiente de compartirles la presentación para que las tengan y de pronto la puedan tener y entender más. Y pido disculpas porque no, realmente como la estaba viendo en pantalla grande, no miré y no estaba leyendo, entonces no vi que había dejado de compartir. Pero agradezco mucho pues como la disposición de todos y espero pues que haya sido de su agrado. Y la idea también es invitarlos, la próxima semana vamos a estar como en un ciclo de este mes, la próxima semana vamos a tener, pues adelanto de una vez, vamos a tener como tema pautas de crianza, pues yo pienso que de pronto eso muchos, sobre todo los que tienen hijos, les puede interesar. O que son cuidadores, porque no siempre tenemos que tener hijos, que son cuidadores también. Y dentro de 15 días vamos a estar con un tema bien interesante y complejo que pues simplemente será un abrebocas, que es sobre prevención del suicidio, porque
digamos que ahorita se está presentando mucho y creo que es importante empezar a darle como una relevancia a esa parte que tiene que ver mucho con la depresión, porque esto tiene que ver con la emoción como la depresión. Entonces la invitación es a esa, dentro de 8 y 15 días poder conectarnos pues como con esos temas. Les agradezco mucho y que tengan una feliz noche. Feliz noche, gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Una feliz noche. Igualmente, que estén muy bien. Gracias.